Invertir en ETFs, quizás esta sigla te parezca algo extraña, no sabes qué es o tal vez ya la has visto o escuchado en algún lado, pero aún no lo tienes claro de qué se trata. Soy Naim y en este video hablaremos sobre qué son los ETFs, los tipos que existen, los principales beneficios, las desventajas y cómo empezar a invertir en ellos. Así que si te interesa, quédate a ver este video. Antes de iniciar, como siempre, quiero pedirte que me regales un me gusta y si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte para que estés al tanto de todos los videos que subamos, tanto de educación financiera como de oportunidades de inversión. ¿Te imaginas poder comprar muchas acciones en una sola acción? Eso es precisamente un ETF, es un paquete de acciones de varias empresas en una sola acción. El nombre de ETF significa Exchange Traded Fund por sus siglas en inglés. En español también se les llama TRAC, títulos referenciados a acciones, pero es más común llamarles ETFs y son una mezcla de varios activos financieros que se cotizan en la bolsa de valores, es decir, son como las acciones. Sin embargo, a diferencia de las acciones las cuales pertenecen a una sola empresa, la mayoría de los ETFs están compuestos por distintos activos. Por lo tanto, un ETF es una acción de acciones, ya que al comprar un ETF no estás invirtiendo en una sola empresa, estás adquiriendo muchas empresas en una sola compra. ¿Te imaginas tener que comprar 500 acciones de manera individual para poder replicar al S&P 500 de Estados Unidos o 35 acciones para replicar al IPC de México? Sería difícil y sobre todo costoso, pero gracias a los ETFs tú puedes comprar todo el S&P 500 o todo el IPC adquiriendo solo una acción y a bajo costo. Y es que el objetivo de los ETFs es replicar el comportamiento de los principales índices de países o de un sector o industria en particular. Hoy en día existen diversos tipos de ETFs en los que se puede invertir. Son alrededor de más de 1800 ETFs que existen si mi memoria no me falla. Los más comunes son los índices de países. Existe un ETF para invertir en el principal índice de casi todas las bolsas del mundo. Y como te mencioné, también existen ETFs de sectores que te permiten invertir en un solo sector que sea de tu interés. Por ejemplo, si quieres invertir en empresas de tecnología o empresas de salud, puedes encontrar un ETF que contenga solamente empresas de ese determinado sector o industria. También existen ETFs de materias primas. Estos te permiten comprar, por ejemplo, oro, plata, petróleo, maíz, etc. Por ejemplo, si quieres comprar oro físico para sobrevivir a la crisis, pero después no sabes dónde resguardarlo, invertir en un ETF que replique a este material es una excelente opción. Ahora vamos a empezar por conocer algunos de los índices de las bolsas del mundo, los cuales son el índice de precios y cotizaciones o el IPC de México, el DAX de Alemania, el SMI de Suiza, el Nikkei de Japón, el FTSE de Inglaterra y el Standard & Poor's 500 o S&P 500 de Estados Unidos. Aunque Estados Unidos también cuenta con los índices Dow Jones, Nasdaq y otros más. ¿Pero qué es un índice, Naim? Un índice bursátil es un indicador accionario en el cual nos sirve para tener una referencia de cómo se ha comportado el mercado, ya sea durante un periodo de tiempo o históricamente. Existen muchos índices bursátiles como los que te acabo de mencionar. Cualquier país con un mercado accionario desarrollado debe tener al menos uno. Aquí tenemos el país, el índice y el número aproximado de empresas que componen a los diferentes índices. En el caso de México, su índice bursátil es el índice de precios y cotizaciones, o mejor conocido como IPC. El IPC está conformado por las 35 empresas más grandes e importantes del mercado mexicano. Dicha importancia deriva del valor de la capitalización y bursatilidad de la emisora. Dentro de esta muestra de acciones, cada una tiene una ponderación distinta. Es muy importante en el mundo de las inversiones estar al tanto del índice bursátil del país en donde inviertes, porque esto nos ayuda a entender si nuestro portafolio se ha desempeñado correctamente. Pero para invertir tú no puedes hacerlo directamente en alguno de estos índices, sino lo que tienes que hacer es en un ETF que replique a dichos índices. Por ejemplo, el Nasdaq es precisamente un ETF de país, en este caso de México, ya que replica el principal índice mexicano. Al hacerlo, estarás colocando tu dinero en las 35 empresas que forman parte del IPC en una sola compra y que actualmente vale 52 pesos aproximadamente.
Una persona puede invertir en el IPC y en el principal índice de otro país, como por ejemplo el S&P 500. Puedes hacerlo a través de estos ETFs: VOO, IBB, SPY, SPLG, ya que cualquiera de estos ETFs replican el índice más popular del mundo, el cual consta de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Así que tú puedes invertir en alguno de estos ETFs y estarás invirtiendo en estas 500 empresas, y estas son sus principales posiciones. Al comprar estarás invirtiendo en empresas como Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google, Tesla, Nvidia, etc. Actualmente el precio de estos ETFs ronda entre los 8,000 y 8,800 pesos, aunque está el SPLG, que es más accesible, con un valor de 1,000 pesos aproximadamente. Sin embargo, no cuenta con mucha volatilidad y este ha sido el rendimiento del último año, aunque quiero dejarte claro que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, ya que esto depende del desempeño que tengan las empresas y de otros factores que pudieran afectar el rendimiento, como en la actualidad el COVID. Y también de la misma forma puedes hacerlo con índices de otros países, y todo esto lo puedes hacer con tu cuenta en tu broker y en pesos mexicanos. De esta manera estarías invirtiendo de manera indizada y diversificada y de manera geográfica. Ahora, cada ETF cuenta con una empresa administradora detrás de él. Los ETFs tienen un administrador, el cual es una institución financiera encargada no solo de crearlos, sino también de su correcta operación. Las empresas administradoras más grandes del mundo son BlackRock, Vanguard, Invesco, SPDR, GlobalX, etc. Puedes acceder a la página web de cada uno de estos administradores para conocer todos los ETFs que ofrecen. Las empresas administradoras cobran una comisión por gestionar el ETF, la cual se descuenta todos los días basándose en un porcentaje anual del capital total del ETF. Por ejemplo, el ETF de Vanguard, el VOO, tiene un costo administrativo de 0.03% anual, por lo cual si tú mantienes este ETF durante 10 años pagarías 0.30% de comisión sobre el monto invertido, menor al 1% durante esos 10 años. Ese cobro va automáticamente calculado en el precio y el desempeño del ETF. Realmente tú no sientes ese cobro, ya que se divide proporcionalmente el porcentaje de forma diaria a lo largo del año. No es algo que tú tengas que estar pagando de manera manual. El costo administrativo es muy bajo y no se compara para nada en que si tú intentaras hacer las compras de las más de 500 empresas de manera individual, posiblemente terminarías gastando más tiempo, esfuerzo y lógicamente el monto de inversión sería mucho mayor. Esto sin incluir las comisiones del broker por cada transacción. Existe el ETF QQQ de Invesco, que replica el comportamiento del índice de referencia del Nasdaq 100, que incluye a las 100 empresas más grandes de tecnología. También está el ETF VTI. Este ETF es un tanto distinto a los anteriores, como tal no invierte en un índice en específico, sino que invierte en todas las empresas de los Estados Unidos. Gracias a ello, al comprar este ETF estarías invirtiendo en más de 3,500 empresas que abarcan los principales sectores: materias primas, finanzas, salud, tecnología, petróleo, telecomunicaciones, entre otros, lo que dotará a tu cartera de una enorme diversificación. De hecho, es considerado uno de los ETFs más grandes que hay en el mundo. El ETF VWO busca replicar al índice de acciones de empresas ubicadas en países de mercados emergentes. Es un índice formado por más de 5,000 acciones de empresas de todos los tamaños, ubicados en países emergentes. Ahora, si un índice tiene varios ETFs que lo replican y hacen exactamente lo mismo, como en el caso del S&P 500, lo recomendable es seleccionar el que tenga el menor costo administrativo y la mayor versatilidad. Es decir, al tener mayor volumen es más fácil realizar la compra o venta diaria. En la actualidad existen muchísimos ETFs de todo tipo, por lo que prácticamente tú puedes invertir en la industria que consideres que puede seguir creciendo a lo largo de los años. La manera más fácil de conocer todos los ETFs que existen y que puedes adquirir es ingresando directamente a la página web de cada una de las empresas administradoras.
y consultar el catálogo completo. Por ejemplo, si accedes a la página de BlackRock, buscas en Google BlackRock México, das clic en productos y luego ETFs. Ahí se desplegará el listado completo e incluso puedes filtrarlos por clase de activos, región, estrategia, etc. Una vez que identifiques cuál es el símbolo o ticker del ETF que quieres, puedes comprarlo directamente en la bolsa. Es importante mencionarte que cada año se crean nuevos ETFs y cada vez hay más, pero lo importante es que aprendas a encontrarlos y a conocer dónde puedes consultar el listado completo. Entra a las páginas web de los administradores, busca el ETF y aprende por ti mismo a ver qué te ofrece y en qué puedes invertir. Todos los ETFs que encuentres en estas administradoras están en la bolsa y los puedes comprar en pesos mexicanos con tu broker. Ahora, ¿qué pasaría si buscas invertir en un sector en particular en lugar de un índice de un país? Para eso existen los ETFs de sectores. Los ETFs de sectores permiten obtener el rendimiento promedio de una canasta de empresas de un mismo sector o industria. Por ejemplo, el sector tecnológico, de salud, financiero, de consumo, etc. Así como existen ETFs que replican al índice principal de la bolsa de un país e incluyen empresas de todos los sectores, también existen ETFs que replican únicamente el comportamiento de un sector o industria en particular. Las mismas empresas administradoras que te mencioné previamente son las que crean los ETFs que tienen como objetivo adquirir acciones de empresas que sean exclusivamente de un solo sector. El catálogo de todos los ETFs de sectores disponibles los encuentras también en las páginas web de cada empresa administradora. Algunos ejemplos de ETFs de sectores son el ETF con el ticker IBB, que invierte únicamente en empresas de biotecnología. ICNL invierte en energías limpias. VWO invierte en mercados emergentes. El VGT invierte en empresas de tecnología. El ETF XLB busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por acciones del sector de salud, el cual se compone de más de 55 acciones. El ETF XLF replica el sector financiero que se compone de más de 65 empresas. El ETF XLP replica los resultados del sector de consumo frecuente. Las personas que invierten en ETF de sectores son aquellas que buscan obtener un rendimiento superior al índice principal. Por lo tanto, al invertir en un sector específico se puede obtener un mejor o peor rendimiento que al invertir en el índice principal. Por ejemplo, si inviertes en un ETF del sector tecnológico, ese ETF estará conformado solo por acciones de empresas de tecnología. Por lo tanto, el desempeño de este ETF será el desempeño promedio de todas las empresas tecnológicas que conformen a este ETF. La composición exacta de las empresas que conforman al ETF también se puede consultar en la página web de la empresa administradora, ya que los ETF son 100% transparentes al momento de mostrar las acciones que lo conforman, y esta es una gran ventaja. El ETF XLP, sus principales posiciones son Coca-Cola, PepsiCo, Walmart, Costco, etc. El ETF VGT, sus principales posiciones son Apple, Microsoft, Visa, PayPal, Cisco, Mastercard, Adobe Inc., entre otras más. Es importante hacer un correcto análisis para determinar que un sector podría tener un crecimiento por arriba del promedio del mercado. De lo contrario, el sector podría crecer menos que el mercado en promedio, lo que causaría que nuestro rendimiento no supere al índice, y este debe ser el objetivo a vencer, por lo que hay que ser muy cuidadosos al seleccionar los ETFs de sectores o de empresas individuales. En consecuencia, los ETFs pueden ayudarte a empezar a invertir en la bolsa y hacer que tu dinero trabaje por ti. Si tú vas iniciando en la bolsa, los ETFs son una excelente opción para empezar, ya que son vehículos que te ayudan a invertir de manera diversificada y con bajo costo. ¿Qué beneficios tienen los ETFs? Los ETFs tienen varios beneficios. Por ejemplo, invertir en ETFs te puede ofrecer una variedad de beneficios como simplicidad, bajo costo, transparencia, diversificación, flexibilidad, entre otras más. Ahora, considera los ETFs como una manera de acceder a un amplio universo de acciones e instrumentos de deuda. Los ETFs brindan acceso a mercados en todo el mundo, desde países específicos hasta una clase de activos como los bonos,
o incluso materias primas como el oro. Invertir en un ETF te va a facilitar la inversión en mercados de difícil acceso como son los mercados emergentes. Parte del atractivo de los ETFs es su liquidez, lo que brinda la posibilidad de convertir una inversión en efectivo de manera rápida y sin pérdida de valor. Los ETFs actúan de manera similar a las acciones y pueden ser comprados o vendidos en cualquier momento mientras que la bolsa donde se operen esté abierta. Los ETFs te ofrecen por sí mismos una opción de diversificación, por lo que se puede generar mayores rendimientos y disminuir el riesgo de perder tu inversión, ya que están constituidos en acciones, bonos u otros activos. Los ETFs se pueden vender en cualquier momento durante el horario del mercado. Sin embargo, debes tomar en consideración que la venta se liquida en 2 días hábiles. Los ETFs, o al menos los que se basan en índices importantes, generalmente se negocian a volúmenes mucho más altos que las acciones individuales. Los altos volúmenes de negociación significa una alta liquidez. ¿Cómo empezar a invertir en un ETF? Si tú ya tienes un fondo de emergencias y has determinado tus objetivos de inversión, los ETFs se pueden utilizar para participar prácticamente en cualquier mercado en el mundo o cualquier sector de la industria. Puedes invertir tus activos de manera convencional, comprando ETFs en casa de bolsa como GBM o Bursanet. Tan solo con buscar el ticker o símbolo, luego puedes vender de acuerdo con tu tolerancia al riesgo y tus objetivos. El punto es que los ETFs te brindan la flexibilidad de ser el tipo de inversor que desees, pero recuerda, no inviertas en un ETF hasta que no entiendas cómo funciona. Si entras cuando el ETF esté más caro y baja el valor, no te preocupes, se podrá recuperar y tendrás ganancias, pero en el largo plazo. Así que aunque el ETF tenga flexibilidad, no necesariamente tienes que vender. Toma tus decisiones conforme a tus metas. Todas las inversiones tienen un riesgo, el cual afecta su valor. Un mayor riesgo puede representar mayor beneficio, pero menos certeza sobre el resultado. Si bien no se puede eliminar completamente el riesgo, pero se puede mitigar. La diversificación es una de las principales maneras de hacerlo, al repartir tus inversiones en diferentes sectores, geografías y clases de activo. Si un sector o activo no está teniendo un buen desempeño, otras inversiones pueden contrarrestar cualquier posible pérdida. Al crear un portafolio de inversión es importante tomar en cuenta el riesgo a tolerar. Y por último, te comparto los puntos claves a considerar antes de invertir en un ETF. Conocer el índice del ETF. Con tantos índices que hay en el universo de las inversiones, ¿cuál elegir? Para determinar qué es lo que se busca al incluir un ETF en un portafolio, puedes considerar los siguientes puntos. Acceso a activos específicos de países. Exposición a sectores que sean áreas de interés como tecnología, telecomunicaciones o bienes de consumo que consideres que tienen potencial de crecimiento. Diversificación de activos específicos que incluya renta variable, renta fija, bienes raíces, materias primas, etc. Los costos que afectan a los ETFs son las comisiones por transacción y el costo de administración. Las comisiones por transacción ocurren cuando se compra o se vende un ETF, mientras que el costo de administración se calcula anualmente, como te lo expliqué en este video. También existen tipos de ETFs por acumulación o distribución. Esto se refiere al pago de dividendos, el cual dependiendo del tipo se puede distribuir cada cierto periodo o bien de manera automática se puede reinvertir en el mismo ETF para que de esta forma se genere una mayor ganancia gracias al interés compuesto y en la plusvalía del ETF. ¿Cuáles son los ETFs de acumulación? Esto ya lo veremos en otro video para no alargar tanto así que si esta información te interesa, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que te estén llegando los próximos videos que estaremos subiendo. Asimismo, si esta información te gustó, si aprendiste algo nuevo, regálame un me gusta y déjame cualquier duda que tengas en los comentarios. Te repito mi nombre, soy Naín Hernández y gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos.